Para preparar este delicioso pan vamos a necesitar 560 gramos de harina y un poco más para espolvorear. Vamos a utilizar 10 gramos de levadura instantánea y la vamos a poner en el centro de la harina, con un poquito de azúcar y un chorrito de leche tibia. Es importante que la leche no esté muy caliente para que no corte el efecto de la levadura. Después de unos pocos minutos se puede ver como la levadura ya hizo efecto, que se ve como cremosa. Ahí es cuando se pueden agregar el resto de los ingredientes. Con la ayuda de la espátula vamos a mezclar bien todos los ingredientes hasta que se forme una masa densa y ahí es cuando la podemos empezar a amasar con la mano. Vamos a amasar por aproximadamente 10 minutos y vamos a saber que está lista la masa cuando no se pegue en las manos. Una vez la masa esté suave, vamos a dejarla leudar hasta que doble su tamaño. Esto puede tomar entre 1 a 2 horas. Como pueden ver, la masa creció el doble de su tamaño y está muy suave. Una vez formo una bola, voy a dividir la masa en dos partes iguales para hacer dos panes. Voy a espolvorear el rodillo con un poquito de harina para que se me facilite estirar la masa sin que se pegue. La idea es tratar de darle una forma cuadrada a la masa del pan para enrollarlo. Antes de enrollar voy a esparcir un poco de mantequilla para darle un toque de sabor, además de que ayuda en darle suavidad al pan. El enrollado debe ser poco a poco para que no se hagan espacios de aire. Debe quedar bien pegado. Para pegar la parte final vamos a humedecernos las manos. Esto va a hacer que la masa se adhiera y que no se abra cuando se esté horneando. Asimismo, con las manos húmedas vamos a cerrar los bordes. Este es el momento de darle al pan el tamaño que queremos, si queremos que quede más largo o más ancho. Ahora voy a proceder a hacer el mismo proceso con la otra masa para tener dos panes. Una vez tenga los dos panes, voy a proceder a abrirles una abertura superficial y esto va a ser para liberar la tensión al hornearse. Los voy a dejar leudar por aproximadamente 1 hora en un lugar oscuro y seco. Una vez los panes crecieron, están listos para hornear. Los voy a pincelar con huevo batido para darles color y asimismo voy a decorar uno con azúcar para hacer el típico pan andino azucarado. A este punto ya se puede recalentar el horno a 325 grados Fahrenheit. Lo voy a hornear por aproximadamente 30 minutos.
o hasta que tome un color dorado en la parte superficial. Gracias por ver el video, si te gustó dale like y suscríbete.